La hechicera de ojos azules, capítulo 4 de Bárbara Cartland. Era costumbre que los que arrastraban a una bruja para llevarla ante un juez le arañaran la cara y los brazos. Tenía sangre del gallo en su vestido, añadió el anciano, queriendo convencer al marqués de que sus actos tenían justificación. Pero no cabía la menor duda de que los labriegos empezaban a sentirse inquietos. Sabían que no tenían derecho de tomar la ley en sus manos, y que si sospechaban que una mujer era una bruja, debían llevarla ante un magistrado para que la juzgara. Essex se enorgullecía de haber sido el primer condado que, en Chelmsford, celebró un juicio contra brujas en 1556 y de haber juzgado en numerosas ocasiones, a través de los siglos, a brujas acusadas de monstruosas prácticas de brujería. «Déjenme verla», ordenó el marqués. El anciano se inclinó para darle vuelta a la mujer sobre su espalda y le echó hacia atrás el largo cabello oscuro que cubría su rostro. El marqués pudo darse cuenta en el acto de que no se trataba de una anciana, sino de una mujer muy joven. Tenía el rostro lleno de arañazos y la frente y las mejillas cubiertas de sangre, pero él pudo apreciar la perfección de sus rasgos y la blancura de su piel. No parecía tener más de 18 años. Su pequeño rostro, de nariz recta y arqueadas cejas, era tan delicado y refinado que no podía estar relacionado con algo maligno. «Mire la sangre, milord, la sangre», decía el anciano señalando la falda de la joven. Las ropas que ella vestía proclamaban a las claras que pertenecía a una clase social muy diferente de las de sus perseguidores. Rodeaba su cuello un chal de muselina, ahora roto y manchado, y en medio de sus amplias faldas se apreciaba una gran mancha de sangre, sin duda procedente del gallo. «¿Estaba en las piedras de los druidas?», preguntó el marqués. «Sí, milord. Rod le encontró camino a su trabajo. Llamó a los demás y todos vieron que era bruja. Nadie más que una bruja, milord, descansaría de noche en las piedras de los druidas». El marqués sabía que esto era cierto. Muchos cuentos y supersticiones, que habían pasado de generación en generación, se referían a las enormes piedras que se encontraban en un terreno plano junto al río. Al marqués siempre le había parecido probable que los vikingos las hubieran colocado allí como una señal. Pero para los lugareños era un lugar mágico de sacrificios, unas piedras centenarias pertenecientes a los druidas, y de noche, como si se tratara de un cementerio, nadie se atrevía a pasar junto a esas piedras. «¿La encontraron inconsciente, tal como está ahora?», preguntó el marqués. Mientras hacía esta pregunta observó las largas y oscuras pestañas de la bruja, que resaltaban contra su blanca piel. «Estaba durmiendo, milord, después de una orgía de sacrificios», clamó una voz entre la multitud. Era la voz de una mujer y el marqués percibió el veneno que destilaba. Recordó que las mujeres eran más virulentas y crueles en su persecución de las brujas que los hombres. Sin duda habían sido ellas quienes cruzaron con arañazos las mejillas y los brazos de la joven, y algunas de las heridas eran tan profundas que habían desgarrado la carne. Y fueron ellas también las que despedazaron el chal de muselina de la infortunada chica, y tal vez incitaron a los niños a ensuciarle el vestido, arrojándole fango. El marqués miró de nuevo la gran mancha de sangre y preguntó: «¿Sugieren que esta bruja, suponiendo que lo sea, sacrificó el gallo ella misma?» «Sí lo hizo, milord», respondió otra mujer. «Le retorció el pescuezo y se bebió la sangre, para tener fuerzas para unirse con el diablo». «No importa para qué haya sido», les hice una pregunta. «¿Están seguras de que fue ella quien mató al gallo?» «Sí, es lo que nosotras decimos. Sí, ella lo hizo». Más de una voz trataba de hacerse escuchar, y en ese momento se adelantó un hombre y arrojó el gallo a los pies del marqués. «Aquí está, milord. Como podrá ver, le retorció el pescuezo con tanta fuerza que se lo rompió». El marqués notó que se trataba de un gallo joven y grande, y pensó que se necesitaba de mucha fuerza para arrancarle la cabeza casi de cuajo. El animal, con el cuello roto y las plumas manchadas de sangre, presentaba un aspecto muy desagradable. El marqués lo contempló unos instantes y después dijo en tono autoritario: «Si eso es cierto, ¿quién puede decirme por qué no hay sangre en las manos de la bruja?». La multitud se movió hacia adelante, alargando el cuello para tratar de ver las manos de la muchacha, que pendían inmóviles a ambos lados de su cuerpo. Eran manos pequeñas, blancas y suaves, de dedos largos y delgados y uñas en forma de almendra. Todo el cuerpo de la joven estaba manchado de sangre o de lodo,
pero sus manos permanecían inmaculadas. Los labriegos observaban en silencio. «Aquellos de ustedes que matan un gallo para cocinarlo», dijo el marqués, «saben muy bien que hace falta mucha fuerza para torcerle el cuello a un ave. Hubiera sido imposible dejar al gallo en el estado en que se encuentra, sin mancharse las manos de sangre». «Tal vez lo hizo por medio de magia», sugirió una voz. «Déjeme aplicarle la prueba, milord», intervino el anciano. «Si se hunde en el agua, es inocente. No tienen derecho de aplicarle la prueba a una bruja, a menos que esté bajo proceso. Lo saben también como yo, y espero que cuando esta joven recobre el conocimiento, pueda dar una explicación razonable sobre lo sucedido, porque, a menos que alguien quisiera perjudicarla, tenía un gallo muerto junto a ella». El marqués dirigió una mirada de reproche en torno suyo, y los labriegos empezaron a sentirse avergonzados. «Pensamos que hacíamos bien, milord, y algunos de nosotros creemos que nos han echado mal de ojo». «Sí, es cierto», contestaron varias voces a coro. «Will Halstead perdió una vaca la semana pasada. En la mañana estaba muy bien y en la tarde ya estaba más tiesa que un palo». «Pero eso no prueba que haya sido obra de esta mujer», replicó el marqués con aspereza. «Regresen a su trabajo y la próxima vez recuerden que son los magistrados los que deben impartir justicia, y no ustedes». Su tono era tan severo que los labriegos que estaban en los flancos de la multitud empezaron a dispersarse en actitud sumisa. El fuego que los había inflamado se aplacaba, y ahora era difícil entender cómo esa débil e inerme figura había despertado en ellos tanto odio y animosidad. «¿Y qué hacemos con ella, milord?», preguntó el anciano. «Chelmsford está muy lejos y nadie va a querer llevarla en su carreta». El marqués consideró la situación por un momento y después dijo: «Yo la llevaré en mi faetón». «¿Usted la llevará, milord?» «Trataré de descubrir la verdad acerca de ella. Dudo que esté viva y como la han tratado con tanta rudeza, tal vez tengan que responder a una acusación de asesinato». Todos sintieron que un escalofrío recorría su columna vertebral, y aquellos que aún permanecían allí se movieron tan rápidamente que desaparecieron en unos segundos. Solo permanecieron junto al marqués el anciano y un muchacho de mirada ausente que aún conservaba en la mano un puñado de fango. «Levántenla», ordenó el marqués, «y póngala en el piso del faetón». Los dos hombres hicieron lo que se les ordenaba. Fue fácil levantar a la joven inconsciente, pues pesaba muy poco. La colocaron en el piso del faetón del marqués y la envolvieron con la capa, que estaba toda manchada, de modo que solo quedaba visible su cabeza. El marqués subió al pescante y advirtió que el lacayo le entregaba las riendas y ocupaba su asiento en la parte trasera del carruaje, con más prisa de la necesaria. Su señoría, sin añadir una palabra más, chasqueó el látigo y los caballos se pusieron en marcha. Cuando atravesó la aldea encontró la calle vacía. Solo se veía a unos cuantos patos nadando en el estanque, donde los labriegos pensaban sumergir a la bruja. Faltaban todavía 10 kilómetros para llegar al castillo, pero, al salir de la aldea, el marqués se encontró ya en su propio territorio. Vio con satisfacción que los campos estaban bien arados y sembrados con trigo y cebada. El aire tibio traía la fragancia de las flores silvestres y el sabor sálubre del mar. Las gaviotas se remontaban a lo lejos, y una familia de perdices que se encontraba sobre el camino corrió a ponerse a salvo cuando se acercaban los caballos. El paisaje era agreste y solitario, pero a él le pareció tan excitante como cuando era niño. Cuando vio la silueta del castillo dibujada contra el azul del cielo, en su rostro se reflejó una emoción muy diferente a la de su acostumbrada languidez y cínica actitud. La torre normanda se elevaba gris y formidable, como si estuviera dispuesta a repeler el ataque de un invasor. Los árboles que circundaban el castillo y que lo protegían contra la violencia de las tormentas de invierno lo envolvían ahora en su suave color esmeralda. La profusión de narcisos que crecían al frente parecía una alfombra desplegada para darle la bienvenida. Con elegante gesto, detuvo sus caballos frente al pórtico de pilares, y los sirvientes de Libria, que aguardaban su llegada, corrieron hacia el faetón. El mayordomo, a quien el marqués había conocido desde niño y que ahora tenía los cabellos canos y los pies pesados, se detuvo en el último escalón. «Bienvenido, milord. Es una grata sorpresa que nos visite después de tanto tiempo, y espero que su estancia sea agradable». «De eso estoy seguro, Newman», respondió el marqués, «pero traigo conmigo a un huésped inesperado». «¿Un huésped, milord?», preguntó sorprendido el mayordomo, y siguiendo la dirección que le indicaban los ojos del marqués,
vio el cuerpo que yacía en el piso del faetón. —¿Qué ha sucedido, milord? —Los aldeanos de Steepley aseguran que era una bruja —replicó el marqués—. La salvé de que le aplicaran la prueba de inmersión. Su tono era despreocupado, pero el mayordomo preguntó con voz grave: —¿Cree su señoría que esté viva? La bruja tenía tantos arañazos rojos sobre el pálido rostro que parecía estar muerta. —Tal vez viva aún —replicó el marqués—. Vamos a llevarla adentro para decidir si vale la pena mandar a buscar al médico. El mayordomo tronó los dedos, y 2 lacayos corrieron hacia el faetón, pero, al mirar a la bruja, dieron instintivamente un paso atrás. —Llévensela —ordenó el marqués. Ninguno de los 2 hombres hizo el menor intento de obedecerle. El marqués preguntó con una leve sonrisa: —¿Tienen miedo? —Sí, milord —respondió uno de los lacayos, que hablaba con un marcado acento de Essex—. No me atrevo a tocar a una bruja por nada del mundo. —¿Y tú? —preguntó el marqués dirigiéndose al otro. —A mi madre la maldijo una bruja, milord, y nunca volvió a ser la misma. —No podemos dejarla aquí —insistió el marqués y, sonriendo, se inclinó para levantar en brazos él mismo a la bruja. No deseaba ensuciarse con el lodo que manchaba la capa de la joven, pero comprendió que, para no alarmar a la servidumbre, tendría que dar el ejemplo. Sosteniendo a la muchacha en brazos, subió los escalones hasta el vestíbulo, observando que todos los lacayos lo miraban asombrados. —Bueno, Newman, ¿en dónde la pondremos? —preguntó. El viejo mayordomo parecía confundido. —Hay suficientes cuartos en el ala de servicio, milord —contestó titubeante—, pero... El marqués sabía bien que causaría pánico entre los sirvientes que la bruja durmiera junto a ellos. Demasiado tarde, pensó que se había precipitado al traerla al castillo. Hubiera sido más prudente no interferir en las costumbres de los aldeanos y dejar que dispusieran de ella a su manera. Pero después se dijo que esas supersticiones eran ridículas. Estaban viviendo en una era civilizada. ¿Cómo podrían regresar a los tiempos de la ignorancia y el fanatismo en que se creía en Satán y todos sus demonios y se tenía pánico a la hechicería? De pronto tuvo una idea. —¿Está mi nodriza todavía aquí? —preguntó. —Sí, por supuesto, milord, en las habitaciones de los niños, como siempre. —Entonces, Newman, esa es la respuesta a nuestro problema —declaró el marqués, y empezó a subir por la amplia escalera que conducía al primer piso. Por fortuna, su carga era muy ligera, porque tuvo que subir 2 pisos más para llegar a su destino. Nada ha cambiado, pensó. Allí estaban los mismos techos, un tanto bajos, y los mismos cuadros colgaban de las paredes, y cuando Newman se apresuró a abrirle la puerta, encontró las habitaciones igual que cuando era niño. Todo permanecía en el mismo lugar: el soldado junto a la chimenea, la gruesa y pesada mesa en el centro de la habitación, el caballo de madera sin cola junto a la ventana, y el fuerte que le gustaba tanto hasta que creció demasiado para jugar con él. Sentada en una silla baja, tejiendo con una aguja de acero, se encontraba su vieja nodriza. Sus cabellos eran más grises y estaba más arrugada de lo que recordaba el marqués, pero cuando se puso de pie, mirándolo asombrada, parecía tan inmutable como las mismas habitaciones. —Amo Edwin —exclamó—. Quiero decir, su señoría. ¿Me estabas esperando, Nanny? En cierto modo —replicó su nodriza en un tono que él conocía muy bien—, pero no sabía si tendría tiempo para mí. La nodriza se acercó mirando asombrada a la mujer que él llevaba en brazos. —¿Quién es ella? ¿Y qué le ha ocurrido, milord? —Dicen que es una bruja —contestó el marqués—, pero ahora no está en condiciones de negar esa acusación. —¿Una bruja? Esas son puras tonterías. ¿Quién les ha metido esas cosas en la cabeza? Eso es exactamente lo que pensé que dirías, Nanny. Pero el caso es que Newman cree que los sirvientes se asustarían si la pusiéramos en el ala de servicio, y por eso la he traído aquí, para pedirte que la cuides. —Lo haré, milord —respondió la nodriza—, pero no dejaré que la ponga en una de mis camas limpias en ese estado. Sosténgalo un momento mientras busco algo para que ella se acueste encima. La vieja nodriza se dirigió a un armario, y el marqués la observó mientras buscaba entre la ropa hasta encontrar una sábana vieja que extendió sobre la cama. —Ahora ya puede acostarla, milord —sugirió la nodriza—. No nos dará trabajo. El marqués procedió como le indicaba, y cuando separó los brazos del cuerpo de la joven, notó que ella no se había movido y pensó, como cuando la vio acostada en el piso del faetón, que con toda seguridad ya estaría muerta. La nodriza pareció pensar lo mismo,
porque tomó la delgada muñeca de la chica y le puso los dedos sobre el pulso. Tal vez, pensó el marqués, tuvo suerte de estar inconsciente cuando le encontraron los labriegos. Algunos de los arañazos en sus brazos eran muy profundos, y las uñas que los habían causado se habían llevado una parte de la piel. El marqués miró de nuevo la marca que ya tenía en la sien. Había sido causada por un golpe muy fuerte que, estaba seguro, había sido propinado con intenciones de matar. Le habría dicho la verdad el anciano al afirmar que los labriegos no la habían golpeado. El marqués se inclinaba a creerlo. No era costumbre entre los aldeanos matar a las brujas a golpes. Deseaban gozar de la diversión de sumergirlas en el agua o de buscarles el tercer seno que se suponía que tenían escondido en el cuerpo para alimentar a los demonios, y también disfrutaban pinchándolas con agujas para ver si sangraban. Creía en la teoría de que el diablo sellaba su pacto con una bruja dejando una marca en su cuerpo, como una prueba de su poder. Si se pinchaba la marca y no sangraba, lo que ocurre a menudo con las verrugas, era una prueba indiscutible de que era una bruja. En una ocasión en que el marqués estuvo en Escocia, había visto una de las agujas que usaban los hinchadores de brujas para esta prueba. Era muy afilada y tenía una manga. Le dijeron que se había encontrado algunas agujas que, en apariencia, penetraban en el cuerpo, pero como no era así, todos creían a la mujer culpable porque la herida no sangraba. Una vez atraparon a un falso linchador de brujas, quien confesó que había causado la muerte de 220 mujeres por la suma de 20 chelines cada una. Las torturas empleadas en los siglos XVI y XVII habían sido bárbaras y terribles. Se usaba el potro de tormento, hierros candentes, un aparato llamado el cuestionario, que podía dislocar todos los huesos del cuerpo, y a algunas mujeres llegaban a sacarles los ojos. Al marqués le pareció que la gente que aún creía en las brujas era tan cruel e ignorante como la que vivía en el pasado. Entre los labriegos de Stipley se respiraba una atmósfera inconfundible de odio y temor. Sabía que, aunque la bruja se hubiera hundido en el agua al aplicarle la prueba, hubieran seguido insistiendo hasta acabar con ella. Es difícil erradicar el paganismo, se dijo. Está viva, milord, le informó la nodriza, apoyando con suavidad el brazo de la bruja sobre la cama. Pero muy débil. Bueno, haz lo que puedas por ella, Nanny. Lo haré, milord. Y no ande escuchando esas tonterías paganas. Hay muchas criaturas ignorantes en esta parte del mundo, como los ha habido siempre. Recuerdo que me decías esas mismas palabras cuando era niño, repuso el marqués sonriendo. La gente no cambia, solo se pone más vieja. Eso es cierto, convino el marqués, y cuando bajó por la escalera había en su rostro una sonrisa enigmática. Cuénteme sobre la inquietud de los labriegos y los problemas locales, le dijo el marqués a su administrador. Roger Clerk acababa de ocupar el puesto de su padre, quien había sido el administrador del castillo Rich durante 30 años. Era un hombre joven, no tendría más de 27 años, pero cumplía su trabajo con eficiencia y el marqués sabía que el señor Graham lo tenía en gran estima. Ha habido problemas, milord, desde que murió Sir Harold. ¿Por qué? El marqués se recostó sobre el respaldo de terciopelo de su silla. Estaba sentado ante el enorme escritorio de superficie plana, del mismo modo que recordaba haber visto a su padre en las pocas ocasiones en que visitaba el castillo, pero sabía que había sido su abuelo quien había sentado el precedente de que se ventilaran en la biblioteca una habitación muy impresionante, todos los asuntos relacionados con los empleados, arrendatarios, campesinos o quien quiera que buscara su consejo. El marqués ofrecía un aspecto muy distinguido, sentado en la enorme fila de libros y cuadros a su espalda, y bajo el cielo raso exquisitamente decorado. Las largas ventanas, adornadas con cortinas de terciopelo, daban hacia los suaves prados, desde donde se contemplaba a plenitud una gran profusión de flores y árboles de almendro. Roger Clerk era lo bastante joven para apreciar y envidiar la elegancia del marqués, que vestía un traje de montar de pana gris, ajustados pantalones y una corbata cuyo elaborado nudo debía haberle causado dolor de cabeza a su valet. Como si el marqués estuviera consciente de la admiración que reflejaban los ojos de su administrador, le dijo: «Debo felicitarlo, Clerk, por los reportes que me ha mostrado el señor Graham. Están muy bien escritos.
Pues son claros y concisos. Gracias, milord, contestó Roger Clerk, enrojeciendo ante la inesperada alabanza. Y ahora dígame qué es lo que está haciendo Sir Casper para causar tantos problemas. Primero que nada, ha reducido los salarios, milord, y ha despedido a los servidores más antiguos sin una pensión adecuada, lo que los ha obligado, en muchos casos, a tener que refugiarse en un asilo para no morirse de hambre. ¿Y por qué ha hecho eso? Siempre tuve entendido que Sir Harold era un hombre acaudalado. Eso es lo que pensábamos todos, milord, pero tengo la sospecha de que Sir Casper necesita el dinero para pagar sus deudas o para gastar en Londres. La verdad es que a él no le interesa este condado. ¿Cómo puede estar seguro de eso?, preguntó el marqués. Durante los últimos años no ha regresado a la casa, excepto a intervalos muy irregulares, y en la localidad se murmura que Sir Harold le pedía de continuo que regresara. Esto confirmaba lo que el marqués pensaba sobre Casper Traiddle, pero al mismo tiempo sabía que a los trabajadores no les agradaba cambiar de patrón, y tal vez Sir Harold, viejo y enfermo, había descuidado la propiedad. ¿Cómo están administrando la propiedad? Está en buenas condiciones, milord. El último administrador era un hombre muy consciente, y sé muy bien que Sir Harold estaba muy satisfecho con él, pero Sir Casper lo despidió, acusándolo de que el rendimiento de los campos no había sido suficiente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.